Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarlos como siempre. Yo soy Gustavo Goñi Y yo soy Padre Monty. y el día de hoy vamos a hablar acerca de los castigos de Dios. Se va a poner bien bueno. Quédese con nosotros. Hola a ti que nos acompañas en este momento de conversación. Somos Padre Monty y Gustavo Goñi y este es el podcast de Monty y Goñi. donde estamos conversando acerca de todos los temas humanos, divinos y X. Así que hoy, Todo lo que tenga que ver con los seres humanos, o sea que todos. Y este de hoy yo lo puse, yo lo elegí porque dije, tenemos que hablar de los castigos de Dios, porque usted dígame si no. O sea, la naturaleza nos anda metiendo unas felpas en todas partes del mundo y yo oigo que la gente dice que algo estamos pagando, que algo estamos haciendo mal. ¿será que Dios quiere hacernos entender por las malas? Pues no sé, bueno, en el Antiguo Testamento sí, ¿no? Con las plagas y todo eso. Es que no solamente el Antiguo Testamento, de hecho el sentimiento religioso, lo más natural es identificar primero a Dios con los eventos que suceden en el clima, en la naturaleza, las fuerzas que sobrepasan las capacidades humanas. O sea, hace como que se amaneció de malas Dios y dijo, ¿qué haremos? Es la forma más antigua de concebir a Dios y de hecho tenemos aquí algunos videos, vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí estamos viendo una escena de terremoto. Recientemente en Alaska. Se ve como las olas agitan una piscina, una carretera. Las personas que están asombradas porque después del temblor hubo marejadas, hubo un tsunami. Acá la descripción del Padre Monty es para las personas que no lo están viendo, sino que nada más lo están oyendo. Quien lo están viendo, bueno, pues es más que evidente el estrago. Ve el movimiento de un edificio alto, como Sí, en los niveles más altos del edificio se siente mucho más un temblor. ve las olas. Grandes olas. Qué horror. Al interior de las casas, como todo se cae. Bueno, estas escenas desafortunadamente las conocemos mucho en la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República. Y generalmente los epicentros en México suelen ser en Guerrero, Chiapas, donde están estas famosas choques de placas tectónicas. Y entonces como conocemos estos movimientos tan fuertes, y bueno, en este caso es reciente, es en Alaska y estuvo creo que de 7.2, una cosa así. Y recientemente, incluso en lugares donde no hay temblores, Está temblando. Mi ciudad, Culiacán, Sinaloa, hubo un temblor de 4.5 más o menos en la escala de magnitud, que para quienes están acostumbrados pueden decir, ay, pues no es nada. Ay, temblorcillo. ¿Para qué se espantan? Y hicieron un montón de reels. Ay, está temblando. Hágate cuenta como que le hago monte así y ya. Está temblando. Pero digo, si no están acostumbrados, obvio, no, si es que da miedo porque se mueve ahí el candil y dices, ¿cómo qué? Fue una experiencia inexplicable. Y es que yo pienso que justo es por ello que la primera forma de religión que existe en la historia, incluso en la prehistoria de la humanidad, es cuando se experimentan las fuerzas naturales. Del volcán, del maremoto, de la lluvia, del rayo. Incluso muchos dioses tienen los nombres o las atribuciones de esos poderes. En la antigüedad así es. Sí, ¿verdad? Sí, claro, los dioses, pues en el antiguo México, Huitzilopochtli, dios del cielo, Tlaloc, dios de la lluvia. Bueno, de hecho es bien famoso el Tlaloc. Escríbele a Tlaloc, que hay un montón de reels ahí. Tlaloc, ya ciérrale a la llave. Cierra la llave Jesucristo también, ellos no muy famoso. Sí, es muy famoso el Jesucristo, ciérrale al refrigerador. Bueno, pues así. Por eso pienso que también nosotros todavía, aunque estamos en una era cristiana y somos cristianos, católicos o de cualquier denominación, también pensamos que el Dios bíblico tiene que ver con el clima, tiene que ver con esas fuerzas. Tú me mencionabas el Antiguo Testamento. Porque efectivamente en el Antiguo Testamento encontramos un camino que recorre el pueblo de Israel en una madurez espiritual hasta que llegue la plenitud de los tiempos donde Dios envía a Jesucristo, su Hijo, el enviado, que nos revela realmente quién es Dios. Pero antes de Cristo existe en la Biblia pues todas esas maneras de entender a Dios muy ligado a las fuerzas de la naturaleza. Fíjate que estoy tratando de hacer memoria de childrencito. Mi mamá me llevaba al cine cuando eran 2 películas en una sentada, no como ahora. Que permanencia voluntaria. Sí, sí. ¿Cómo se llama? El intermedio era para comprar las palomitas y todo. Y a mi mamá le gustaba mucho, fíjate, a pesar de que ella no estaba todavía convertida, por decirlo así, de que conocía a Dios, le gustaban mucho las películas de Ben-Hur,
Yo cada año me la chuto sí o sí, porque es como de ley, porque mi mamá la veía y ahí me impactó mucho, que ahí no se veía a Jesús, nada más se le veían los pies, Sí. pero me llamó mucho la atención porque fue una película muy bien lograda. Pero hay una, no sé si los 10 mandamientos o otra en donde sale lo de las, ¿cuántas Las plagas fueron? 10 plagas. ¿10? 10 plagas. Ay, yo pensé que eran 7. ¿No le agregaste 3? No, creo que 7 fueron en el Apocalipsis. O estoy al revés. Bueno, pues 7 o 10 son un buen, o sea, ya con una que nos manden, ¿no? Entonces uno diría, a ver, pero esas sí las mandó Dios, ¿que no? Efectivamente, ahí estamos en un asunto bíblico. Un asunto bíblico que no me refiero que no sea verdad, sino que corresponde a la visión histórica que tuvo el pueblo de Dios en ese momento. Ven como yo tengo razón. Cuando le, ¿Qué? Es que es lo que nos dicen como nos dicen o... En ese momento, el pueblo tenía esa manera de entender a Dios. Bueno, se supone que hay evidencia científica y arqueológica de que efectivamente sí fueron. Es que sí existieron las plagas. Lo que pasa es que las plagas de Egipto son explicables científicamente porque son fenómenos que pueden ocurrir en las riberas del río Nilo y que de hecho han ocurrido en varios momentos de la historia. ¿Pero así de fuertes? Ahí está el detalle. Lo significativo es que fueron tremendamente fuertes y en una sucesión predecida por Moisés y Aarón ante el faraón y para darles al faraón y a su corte un mensaje muy claro, que Dios quiere liberar a su pueblo. Y también las plagas tienen una finalidad que no es castigar a los egipcios, sino declararles que ellos no son dioses. Recordemos que desde el antiguo reino de Egipto, más o menos 2500 años antes de Cristo, los faraones se concebían a sí mismos como dioses o hijos de dioses como Horus y que por tanto tenían un poder, digamos así, sobrehumano, cosa que no es verdad. Y lo que decían los profetas de Israel, pues en este caso Moisés, es que los faraones, los reyes no son dioses. Tú que eres muy leído en estos temas, me vino ahorita de pronto un nombre que no sé por qué me llegó. ¿Quién era Balú? ¿Balú es el oso del libro de la selva? ¿En serio? No. Bueno, entonces a lo mejor otro. A lo mejor me equivoqué, pero hay un, no sé si es evangelio o es un relato, no sé cómo se le llame, que un rey llevó a sus brujos o a sus a sus profetas para que maldijera al pueblo. No, como para comprobar quién tenía la razón y que él dijo, si lo que ustedes hagan se cumple, yo creo y me convierto, y en todos los otros, por más que hacían cosas, no lograban que bajara fuego, no sé qué cosa. Ok, que tú estás confundiendo, estás hablando de Elías, del profeta Elías. Elías, sí. Cuando el profeta Elías, por ejemplo, sí se enfrenta a los profetas de Balaam. Balaam. Bueno, se parecían. No de Balú. Es el primo hermano. Ay, disculpe usted. Los profetas de Balaam. No, los profetas de Balaam. Deje Balaam. Deje de que se deje reír es que yo me confundí. No eran los profetas de Balaam. No, Balaam de Elías. Balaam era el profeta de otro pueblo. Ay, Dios mío, la burla de Balaam. Ya me confundí, Goñi. Me confundieron los nombres de todos. El punto es que sí hubo unos que ganaron y unos que perdieron, ¿no? Entonces quedó claro que el Dios nuestro era el verdadero, exacto, y no los otros que tenían que convertir culebras y no sé cuánto, y le salió totalmente al revés todo el asunto. Pero entonces sí hay una cierta liga de que, oye, pues te van a castigar y entonces ahí van las plagas una por una hasta que entiendas. Nada más que hay que recordar esto, o sea, propiamente el mensaje de las plagas no era castigar al faraón o extorsionar al faraón. ¿Pero sí se murieron un montón? Sí, nada más que, o sea, lo más justo es que nosotros leamos la Sagrada Escritura con la visión histórica que corresponde a la época y al lugar. No desde nuestra perspectiva, porque desde nuestra perspectiva a lo mejor podemos hacer una película como Los 10 Mandamientos que tuviste de niño en el cine, o una más actual. Ha habido incluso versiones actuales de lo que es la historia de Moisés y el pueblo de Israel, y considerar como esa lucha entre el Dios de Israel y el faraón y a ver quién vence. Y como Dios es Dios, pues le manda las plagas y, ¿sabes? ¿No? Como que es una guerra desigual. Pero eso no era el objetivo de las plagas. Así como, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis también presenta las plagas, que creo que son 7 plagas o 10 plagas. Ya estoy aquí errando. Ya lo hice dudar. Pero fíjate que haya sido, como dice el chiste, la verdad es que sí, a través de la cultura del miedo, desde en delante nos tienen ya como que te va a caer el chagüistle. Pero es que justo, mira, Goñi, esa cultura del miedo se alimenta del desconocimiento y de la interpretación correcta de estos textos, donde el faraón no manda las plagas para castigar al faraón, perdón, el faraón, Dios no manda las plagas para castigar al faraón, sino para liberar a su pueblo. Para declararle al faraón, tú no eres Dios.
Aparte, bueno, si nos ceñimos a cómo fue, o sea, primero fue una, no le dijo, te voy a mandar, y no entendía, y bueno, ahí va otra un poquito más Sí. subidita y otra más subidita, y la última, ¿cuál fue? La última fue la muerte de los El primogénitos. primogénito, O sea claro. hay que decir que está tremendo eso. Sí, Incluso, porque se llevaron un montón de chilpayates que nada tenían que ver, nada más por darle su escarmiento al faraón. Goñito, ¿cómo petirco estás hoy? Pues es que, ¿sí o no? No, o sea, sí, pero no es como un castigo. Pero se murieron. Sí se murieron, Ah, bueno, pero no fue. entonces. O sea, el punto está en el mensaje. El mensaje que Dios lanza es que el ser humano no puede tomar el lugar de Dios. No puede creerse inmortal, no puede creerse el controlador del clima, ni de la muerte, ni de la vida. No lo discuto, pero de que sucedió, pues sucedió. Entonces sí, sucedió. El arca de Noé también, ¿no? Pues nada más salvó a una familia y todos los demás. El arca de Noé es la versión hebrea de un mito babilónico. O sea, no fue. Muy probablemente ocurrieron muchas catástrofes en la antigüedad en la cual, por ejemplo, el reino minoico y otros pueblos han desaparecido, como por ejemplo Pompeya, ¿no? Uh-huh. Después de una erupción volcánica, después de un maremoto, de una inundación, hay pueblos que han desaparecido. Y por eso los babilonios tienen la historia del diluvio universal. Cuando los israelitas, 5 siglos antes de Cristo, van a Babilonia, conocen esas historias y hacen su versión hebrea para dar un mensaje a sus hijos, para dar una enseñanza. O sea, no quiere decir que no haya sucedido, pero a lo mejor fue en otro lugar, en otro contexto, en otras circunstancias. Es que no es un relato histórico el diluvio. El diluvio es de la parte mítica o mitológica del Génesis. Desde el capítulo 2 en adelante, el libro del Génesis es histórico. Pero antes de eso son relatos que tienen sobre todo una carga simbólica. Por eso te digo, la falta de conocimiento bíblico ha alimentado la cultura del miedo de que pórtate bien o Dios te va a mandar el diluvio, o que nos está mandando aquí Dios el diluvio, como por ejemplo podemos ver aquí en estos videos de la Ciudad de México. Bueno, eso es como muy recurrente en la Ciudad de México, Guadalajara, algunas capitales que son tantísimos los millones de habitantes, las construcciones, y por lo tanto hay muchas deficiencias en la parte hidráulica, que esto pasa, pero también es cierto que la cantidad de agua que cae de unos años para acá es impresionante en un día. Aunque también pasamos años de sequía, y también eso viene del otro fenómeno que se llama el Niño, ¿no? Sí, y ahora creo que la Niña ahora, de hecho, le están llamando, y bueno, el agua es más buena que mala. Lo malo es el exceso en el que cae, y entonces pues a su paso se lleva lo que se pueda llevar, que es un coche, que es un niño, que es un perro, que es algo. Y nos toca a los seres humanos también prever, planear y evitar todo eso, porque por ejemplo, una cosa que yo recuerdo de los tiempos de lluvia es que nos insisten en limpiar nuestras coladeras. Es correcto. No arrojar basura en ciertos lugares que son desagües, en los canales. Hay muchos vecinos que acostumbran en los canales a arrojar las bolsas de basura. Sí, no, somos muy cochinitos, la verdad de las cosas. Y cuando nos está pasando, mire, no esto te ha pasado ni yo para contarlo, pero yo hace años viví en un edificio y yo estaba en la planta baja. Entonces cayó una tromba en Aguascalientes, de esas que pocas veces caía. Entonces estaban todas las coladeras de la azotea tapadas. Entonces el agua empezó a caer como en cascada. No. Y al principio fue como muy simpático, pero todo el agua entró a mi departamento. No. Todo se echó a perder, todo se manchó, todo. Yo estaba friqueado, yo estaba ahí, no había luz, etcétera. Y pues dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Y obviamente ya cuando pasó todo esto, destaparon las coladeras, pero por lo pronto yo me fregué. Eso es tremendo. Y justo ahí no es un castigo de Dios, es una... No, es una falta de atención de nosotros. Falta de atención nuestra. Fíjate que iba a decir algo antes de esto. Hay una serie que ya no está, yo la vi en Netflix hace años, se llama The Bible. Ajá. Quien no sepa inglés, pues aprenda para que entienda lo que dije. La Biblia. La Biblia, o sea, se entiende solito, pues. Ando mucho historieta, ¿verdad? Demasiado. Bueno, ando contento. Es tu camiseta naranja. Es mi camiseta naranja. Es que quería que hablara del color de mi camiseta, porque siempre me está diciendo, ¿y ese colorcito? Entonces, a mí los colores cítricos me ponen de buenas. ¿De qué está diciendo? Que la serie bíblica de Bible. Que la serie de Bible, o la Biblia, es muy, muy buena. Está hecha de veras a conciencia, y si no la encuentra en la plataforma u otra, búsquela en YouTube, porque ahí, al parecer, está narrado lo más apegado al tema realmente histórico en cuanto a la iglesia, por lo que dice Monty, de que sí, ahí mismo se cuenta, en esta serie se cuenta como el diluvio es un relato mitológico que los hebreos toman, lo reinterpretan para dar un mensaje, y el mensaje que se quiere dar son, sobre todo entre varios, voy a mencionar dos. Primero, que a Dios no le agrada el pecado. Sí, que Dios no está de acuerdo. A mí me choca la palabra pecado, la falta. Yo lo voy a decir para que te choque.
Pecado falta. ¿Por quién votan? ¿Va que falta? Suena más ligerito de que eres un pecador, eres un faltista. ¿Eres un Échale faltoso? ganas. ¿Eh? ¿Faltoso? Faltoso, pues sí, o sea, No. pero es como más ligerito. Bueno, es que sabes que la palabra pecado, le vamos a hablar en otro momento, la connotación es otra, pero más bien como nos la han vendido. Más que todo es eso. Es Sí, eso. pero a donde voy es que el mensaje del diluvio primero es que Dios no le agrada el pecado. Luego Falta. se habla del relato del diluvio para concluir con que Dios hace una alianza donde se compromete que jamás va a destruir la creación. Y esa es la parte salvífica del relato del diluvio. Dios hace una alianza con la creación de que no va Ok. a haber un diluvio. Entonces, si tú dices que realmente el diluvio como tal no existió, Ujú. entonces pues eso de la alianza también a lo mejor está como en entredicho. Es que el punto está en que el pueblo hebreo educa a sus hijos para que crean en el Dios de la alianza, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y que desde el exilio en Babilonia, esa mentalidad justo da un giro de apertura más allá del pueblo. Porque mientras se hablaba de la alianza solamente de Dios con Israel, su pueblo, ya desde el destino de Babilonia se empieza a hablar de la alianza de Dios con toda la creación y luego con toda la humanidad. Ok. Son como consecuencias de esa historia de despertar espiritual, de esa evolución espiritual que va teniendo el pueblo de Israel y que se relata en todo lo que es el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento, que es Cristo. Es justamente lo que iba a decir, fíjate, porque no se trata de que yo esté en contra o que sea chunga. Yo a esto le tengo mucho amor y creo totalmente en ello, pero hay que ponerle un poquito la sal. Aparte Dios dijo, no, hay que ponerle sal a las cosas, si no, pues saben desabridas. Bueno, no lo dijo así, pero más o menos. Ustedes son la sal, dijo. Ustedes son la sal. Entonces, ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero bueno, De Jesús llega, vino Jesús. a darle realmente sustento absolutamente a todo. En el camino y en el trayecto, a lo mejor cada quien lo contó como lo entendió, como lo quiso contar o como le convenía contarlo, pero la verdad es que ya sé que no está de acuerdo, pero Jesús de Nazaret vino a darle pues, certeza. ¿Sí o no? Pues depende a quién le quieres creer. ¿A Jesús? ¿Y cómo sabes que Jesús? Yo le creo a Juan, Mateo, Lucas y ¿cuál es el otro? Marcos. ¿Y por qué insistes Pa' en que vean, pa' es lo que que vean. ellos quisieron decir y no fue lo que No, dijo no, Jesús? porque se nos ha contado, a lo mejor con mucha mala intención, de que ha habido tantas traducciones y que tanta gente le metió mano a los relatos Ajá. originales que puede haber algunas cosas que, ay, pues ponle ahí un poquito más para que se espanten estos. No, es que ya que te pones a estudiar, Goña, y te das cuenta, por ejemplo, desde la ciencia hermenéutica, de la paleografía, de lo que es la arqueología y tantas otras ciencias que estudian los escritos antiguos, que los relatos bíblicos son fielmente transmitidos, no tienen alteración y apenas tienen algunas versiones con modificaciones leves y que no cambian lo esencial. Ya me dijo burro, y a lo mejor con No justa es, razón. no Por es eso es importante sí estudiar y no dejarnos ir nada más porque un reel o alguien dijo, y pues sí es cierto, le metió manos a Salomón y no sé quién y no sé quién. Hay verdades contadas a medias. Sí, por ejemplo, puede haber reels o hay gente que toma un video, un documental, incluso yo lo he escuchado en History Channel, que dicen, pues miren, el papel más antiguo que tenemos con una copia de texto bíblico data, por ejemplo, del siglo II después de Cristo, que es del Evangelio según San Juan, ¿no? Es un papiro que muy probablemente no lo escribió con su mano San Juan, sino que fue la copia de alguien que copió lo que San Juan escribió. Entonces, ¿qué seguridad tenemos de que eso es verdad? Ese cuestionamiento desconoce el método de transmisión de los textos, porque realmente la historia de transmisión de los textos implica una copia de la copia a mano, ¿sí? Sí, no es que era, vete, sácate unas copias aquí enfrente. Pues. No, y era chútatelo a mano. Y lo interesante está en la difusión del mensaje, porque esos textos fueron copiados y transmitidos y los encontramos igual que al norte de África, en Egipto, en Palestina, en Asia Menor, encontramos en Grecia, en Roma, encontramos en muchos lugares copias de esos textos que se fueron difundiendo y por eso también es garantía de esa transmisión fiel. O alguna vez vi en algún documental como serio que decían, bueno, si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene una coincidencia. Exacto. Sería imposible que la gente mintiera y se pusieran de acuerdo, porque ni siquiera se conocían, ni había lo que mándale un WhatsAppazo a Santiago para que él diga que esto y que se alinee con lo que yo digo. No era así. Realmente estaban contando lo que todos vieron, o digo, porque sí es la historia de cuando empezó con los 12. Sí, claro. Y volviendo atrás, a lo que es el relato del diluvio, y otros relatos bíblicos, hay que también tener atención al género literario, porque no todo lo que aparece en la Biblia es una crónica histórica de los hechos. En el caso de la historia, del relato del diluvio, es una enseñanza más que una crónica de lo que sucedió.
Es Ok. una parte, se dice, sapiencial del libro del Génesis, no una parte histórica del libro del Génesis. Ok. Pero volviendo al meollo del asunto del tema que nos ocupa el día de hoy, entonces Los castigos de la Dios. respuesta es que pues Dios no castiga, porque entonces si castigara, bueno, es que hay quien dice, nomás llama la atención, pero una llamadita de atención de Dios es un huracán que Yo acaba no sé con hasta qué todo un punto país. tenemos justo esa idea de Dios ahí como muy viciada. Sí. A la Pues desde el imagen Antiguo Testamento, que nos lo vendía como muy malo. de un Dios a imagen del ser humano, no del ser humano a imagen de Dios. O Mm, sea, que pensamos que así como los seres humanos decimos, si no aprendes por las buenas, ahora por las malas, también pensamos que Dios hace lo mismo. correcto. Existe en el Antiguo Testamento toda esa evolución, todo ese cambio que va siendo muy gradual, hay que decirlo, en el cual se empieza a diferenciar entre lo que son las fuerzas del universo respecto a la fuerza de Dios. Pero en un primer momento está todo como muy fusionado o confundido. Cierto. En el punto, por ejemplo, ustedes pueden ver salmos donde se relata que Dios manda a la lluvia, al trueno, a la inundación, que Dios tiene el poder de dar la vida, de dar la muerte, y se tiene casi como si Dios tuviera un control remoto en el cual activa o desactiva las desgracias naturales. Pues no, porque nada más lo piensa y sucede. Como ni siquiera se tiene que levantar del A- sofá. Aun si lo pensáramos así, de que lo piensa y sucede, eso no corresponde a la manera en que entendemos a Dios a través de Jesucristo. Sí, claro, es que por eso digo que vino a darle sustento y un cambio de visión totalmente. Yo me acuerdo que, a ver, corrígeme si no, los hijos de este señor Don Zebedeo, les Sí, decían los hijos del trueno, sí, que porque tienen un genio de la puritita, ¿sí, no? así es. Bueno, eso dicen, yo no sé. Yo no ando hablando de los hijos de Zebedeo. Jesús tuvo un milagro que sí parece como que tiene un control sobre las fuerzas de la naturaleza, pero tiene tres o cuatro, pero uno que parece de castigo es el de la higuera seca. De hecho, en la serie de Chosen, Ya sé cuál sí. temporada, El arbolito ese chiquitillo, última temporada, sí se seca la higuera. que la maldijo. Sí, mal porque maldijo la higuera. Antes de ver eso, tenemos en cuenta que en otros momentos Cristo muestra a sus apóstoles de manera impresionante una capacidad de intervenir en la naturaleza. ¿Tú recuerdas alguna? No, pues muchas, o sea, primero andaba levantando muertos, Esta una. ¿no? Caminó sobre las aguas, Otra. multiplicó los panes y los peces. Sí. O sea, pues muchas, La tempestad calmada, cuando estaban en el barco, en la barca, cuando se y, durmió. y sí, Estaba Señor, cansado, yo creo. estaba dormido. Y le dice, Yo creo que se Señor, hizo el dormido para meterles un susto. Ahorita me voy a divertir con estos cuates. ay Dios mío, Goñi. El Evangelio según San Goñi, no se lo pierdan. Oye, está bueno eso. Está Estaría bien. bueno. Sería muy vendido Total que, ¿cómo dijiste? Se quedó dormido para asustarlos. para asustarlos. Entonces dice, Señor, ¿no te importa que muramos? Estaban en la tempestad en la barca, Jesús se despierta y le grita a la tormenta diciendo, calla, enmudece, y viene la calma. Fíjate qué padre. Así que estos son manifestaciones que de acuerdo a lo que los apóstoles saben, pues solamente Dios podría decir eso, ¿no? Por ser el amo y dueño de la creación. Nada más que Jesús no utiliza ese poder ni para su provecho personal, ni tampoco para amenazar o agredir a alguien. No Entonces, le, él no lo ocupa. Él no ocupa de su poder. pero es que pudiera haberlo usado cuando alguien lo atacó, cuando lo Bueno, sí, sí, sí. crucificaron. No, no. Imagínate tú, si yo hubiera sido el que hubiera venido, yo No, mando 2 por 3 a la tiznada a todo el mundo. O sea, por eso, colgarme por estos pelados, no, no, hombre. por Qué eso, esperanza. Por eso no fui yo. no fuiste tú, Goñi. Sigue participando. Gracias por participar. Entonces, en el de la higuera sucede lo siguiente. Iban los discípulos saliendo de Jerusalén y vieron una higuera llena de hojas. Y Jesús se acercó, voy a buscar fruto, llegó y no vio fruto. Y le dijo, maldita seas, maldijo la higuera. Y se fueron. Y al día siguiente regresaron y la higuera estaba marchita y seca. Bien seca. Pues después de la maldición de Dios. Yo sinceramente, ese pasaje nunca lo había entendido. O sea, nunca había puesto en relación hasta que lo vi en la serie de Chosen, que lo puso en relación con lo que hizo Jesús en la expulsión de los mercaderes del templo y los lamentos que pronunció hacia las autoridades religiosas de Israel. Ujú. Porque dice, yo sabía, hay cuenta, el actor, el guión de la serie de televisión hace una explicación en voz del rabí Jesús de Nazaret, dice, yo sabía que no era tiempo de recibir frutos.
Pero también es cierto que una higuera, cuando está llena de hojas, ya tiene las yemas ahí, los brotecitos del fruto. Tú te acercas desde lejos, ves un árbol bello, lleno de hojas, y te esperas que también tendrá frutos. Pero no, era pura apariencia, como los que están en el templo y no son congruentes con su vida. Eran y que somos todavía, ¿no? Digo, me incluyo, no, tío, por supuesto tú no, pero de pronto somos mucha apariencia y lo digo también con respeto, ¿no? Pero hay en algunos lugares que están queriendo poner de nuevo de moda el uso de la mantilla, ¿no? Que se ponen las señoras. Por ejemplo. Mi mamá lo utilizaba, ella, había una que otra foto de ella de joven y traía una mantilla así negra que le daba hasta la espalda. Dijo, pues es que así se usaba, pero la mía era española, decía, ok, está bien, no era del mercado aquí no. de San Cosme en la Ciudad de México. Pero entonces era como un signo de respeto, ¿no? Hacia Dios, de cubrirse la cabeza. Y ahorita como que lo están haciendo. Y hay muchas personas que creen que por poner cara de piedad en la iglesia, ya tú dices, ay, mira qué buenos. No basta la no apariencia. es así. No basta la apariencia. Además, No. al final, los gestos que tú haces en el culto, pues no son lo que define totalmente tu calidad de persona. Lo importante es que esa Eucaristía que fue sembrada en ti dé fruto y de vida. Ni tu fe, ni tu conocimiento, porque hay personas que a lo del Padre Nuestro abren los brazos más que el Padre, o sea, que el sacerdote, cuando nos han explicado como 500 veces que no es necesario hacerlo, ya los padres ya ni dicen nada, porque ¿para qué se desgastan? La gente no entiende, ¿no? Entre eso y muchas otras cosas más. Pero, bueno, volvamos a algo. Es que se quieren ver santos, uno se quiere ver santo. Yo cuando me convertí era muy chocantito. Yo cuando iba pasando para comulgar, se ponía a toser todo el mundo. Vean. No, yo tosía para que me vieran. Así, ay, no cuando estás orgulloso, estoy exagerando, pero sí como que yo volteaba y les decía. Como los que corren para ser los primeros en comulgar, no va a ser que se le acabe la comunión al Padre. Las señoras me encantan, que hasta se empujan, pero ¿sabes qué? Es porque dicen que la hostia que consagran es más mejor. Entonces la quieren. Yo he escuchado ese mito de que hay quienes dicen, comulgué y de la hostia del Padre. Claro, es la mera, la que vale. Me lo pidió a mí una persona, Padre, mañana es mi cumpleaños, ¿me puede dar la comunión con la hostia? Y conociéndote, no se la diste. ¿O sí? Sí. Ah, bueno, qué lindo. Está bien, hay que ser lindos con las personas. Sí. Pero no es que sea una hostia mejor, es que, pues no sé, piensan que es mejor. Claro, es que son creencias, ¿no? Que de pronto uno tiene. Si les hace feliz eso, ok, porque a mí cuando me pasa, me da gusto, la verdad. Nada más que el que tú la recibas o el que no la recibas no es como... ¿Cómo? O sea, no define que recibiste la comunión, la hostia grande o la hostia chica. Ah, no. La media hostia. Es exactamente lo mismo. Pero está padre cuando dentro de todas las hostias te toca la que tú sabes que fue consagrada, como que tiene un valor como especial. Mi papá una vez recibió la comunión así de una fracción de la hostia grande y dijo, voy a traerles hostias porque ya no tienen, están dando pedacitos ahí. Sí, no, esa es la del Padre. Ay, no. Oye, fíjate, me acordé de algo. En una ocasión aquí en una misa en San José, estaba un sacerdote que ya no está. Bueno, de hecho no era el sacerdote, el párroco, sino como vicario, no sé cómo se le llama, alguien que le ayudaba. Y entonces, al final, yo me esperaba siempre al último y me dio un tambache de... Muchas hostias. Y yo así me le quedé viendo a la misa así como diciendo, sí. Entonces ya, pues, ya me andaba, ¿no? Y al final me dijo, es que hay ciertas cosas que tiene que dar todo el copón vacío. Particularmente lo que es, por ejemplo, de preferencia antes del Jueves Santo y antes del Sábado Santo. Yo creo que me tocó se debe consumir todo. Porque el jueves se renueva la cena pascual y porque el sábado santo, pues también, sobre todo en la celebración de la pasión de la resurrección de Cristo. Y yo le dije, ¿por qué yo? ¿Será que me veo tan bueno? Dijo, no, porque eras el más joven. Dijo, de las señoras y por las vas a sufrir, porque no van a poder consumirlo todo. Y yo, ok, yo pensaba que todos los dientes. Mi cara de bondad, la mitad son comprados, pero bueno. Pero los tienes. Es más, de presumir. De porcelana. ¿No? De láser. No es cierto, no es broma, no, todos son míos. ¿No? Tienen rayos X, no sé. De todo. Oye, pero volviendo a los castigos, ¿no? A los castigos de Dios, vamos a ver este otro. Usted juzgue si usted es un hombre. Bueno, este es de aquí Aguascalientes. Aquí es el centro histórico de mi tierra. Miren, ni se ve, ahí está atrás el... no, ya me lo voy a volver a ponerlo. Me lo quitaron muy rápido. Es que voy a volver a ponerlo. Sí, mira, ahí está. Los arbolitos están afuera de Catedral, Palacio de Gobierno al final, a un lado está Municipal. No se ve nada. Y no se ve nada, o sea, quiere decir que sí nos cayó una muy, muy, muy buena. Pero gracias a eso. Pero miren nomás esta imagen, qué bonita. Son imágenes de la presa de Malpaso, en el municipio de Calvillo, que tenía años de que no tenía agua. Y mira ahorita, parecen las cataratas del Niágara. Y no es broma, las iluminaron, dicen que se ve padrísimo.
el gusto que nos da, porque el agua da vida. Todo está verde, hasta los lotes baldíos. Está hermoso. Está hermoso, sí. Parece de las maravillas naturales, pues sí, lo es. De Para hecho, la el otra que entorno. vengas te llevo, porque esta vez te vamos a llevar al Cristo Roto. Malpaso. Malpaso, en el municipio de Calvillo. Y Ahora no- esta agua pues sirve porque es para riego y para muchas cosas, pero ve la cantidad de agua y sigue lloviendo, Muchísimo, gracias a Dios. Estamos en el muchísimo, sí. 2025 y ojalá que siga lloviendo todos los años, porque de verdad hace años que no. Culiacán pues igual estaban en También sequía. Sinaloa. ¿No? Sí, lo que queremos muchos estados, sobre todo Sinaloa, que es un gran estado agrícola, que se llenen las presas. Claro, yo me acuerdo una vez que desayunamos o comimos con el exobispo Jonás de allá de Culiacán. Sí. ¿Sí se dice exobispo? No, sí soy obispo emérito. Obispo emérito. Saludos, don Jonás, si ve esto. Y él estaba diciendo, ¿no? Que estaba muy preocupado por el tema de la sequía, entonces ahorita debe estar contento porque ya está lloviendo. De veras que sí, todos tenemos mucha esperanza. Aún la temporada de lluvias nos quedan un par de meses y esperemos que siga habiendo lluvias oportunas. Y a esto quiero llegar también para comentar lo importante que es entender. Si Dios no es la naturaleza y Dios no manipula las fuerzas de la naturaleza, ¿qué sentido tiene que nosotros oremos a Dios pidiéndole lluvias? Y la razón que podemos encontrar nosotros en la oración de la Iglesia Católica es primero que todo creer y tener esperanza en la providencia divina. ¿Tú has escuchado de la devoción de a la divina providencia? Sí, pero por supuesto que sí. De hecho, yo la practico. ¿Cómo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo la vives? Es privado. Ay, ay, ay. No, la verdad es que es, por ejemplo, las velas. El primer mes de cada mes, ¿no? Hablando de la Divina Providencia. Divina Providencia, primer día de mes se enciende una veladora. Es correcto. Y también las 12 velas de la Divina Providencia hay quienes las bendice el día 1 de enero para irlas encendiendo. Pero lo importante es confiar en que Dios provee. Providencia divina es eso, saber que Dios creó un mundo lleno de posibilidades buenas para nosotros, donde no nos va a faltar casa, vestido y sustento. Eso es, en esencia, la devoción, la fe que tenemos. Y la divina providencia no solamente es una característica de Dios, es Dios mismo. Correcto. Dios Padre, que es sabio, es amoroso, es bueno, y nos da a nosotros no solo los bienes naturales, sino también los bienes espirituales. Que no da en función de que seamos buenos o malos, porque el sol sale para todos, buenos y malos, la oscuridad, la luna, todo lo que compete al universo y demás, pues está por demás explicado. Y yo personalmente creo que Dios no castiga. Nosotros somos los que cometemos faltas por todos lados, entonces el mal anda entre nosotros y nosotros permitimos que siga creciendo, nos seguimos afectando, nos seguimos haciendo daño, no tiramos basura, entonces viene una lloviznita y entonces nos andamos ahogando y entonces sí andamos preocupados y le echamos la factura a Dios. Hay otra cosa que creo que es más delicada cuando las personas interpretan las enfermedades como castigos de Dios. Sí, que es con mucha frecuencia. Eso es tremendamente terrible. En el Evangelio, según San Juan capítulo 8, encontramos un pasaje bastante liberador. Cuando Jesús se acerca con sus discípulos y ven que un ciego de nacimiento está pidiendo limosna. En ese pasaje del Evangelio, según San Juan, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que él esté ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús responde, ni él pecó ni sus padres pecaron, perdón. Hay una conjugación que se nos fue medio mal. Se fue la gramática. Y no por pecado, ni por castigo de Dios. Entonces Jesús dice, ni él pecó ni sus padres pecaron. Aquí, en este momento, se manifestará la gloria de Dios. Eso me parece liberador por lo siguiente, porque no solamente Jesús aclara que el enfermo que tiene, o la persona que tiene una discapacidad de nacimiento, no está así por una maldición o por un castigo por parte de Dios, ni por las consecuencias de sus pecados, porque también hay gente que dice, Dios no castiga, pero tus pecados te traen un castigo. Oye, pero yo es algo que no creo, por supuesto, pero muchas personas dentro de la religión católica, o otras religiones, van inclusive como a misas para sanar las generaciones anteriores y tal. ¿Eso es válido o no? El profeta Ezequiel declaró que cada quien es responsable de sus pecados. El hijo no pagará por las faltas del padre y los padres se hacen responsables de sus pecados, los hijos se hacen responsables de sus pecados. Sí, sino que friegan, ¿no? En el Antiguo Testamento ya los profetas educaron en esto al pueblo de Israel. Otra cosa es que nosotros, por ejemplo, detectemos que en el plano psicológico o en el plano genético sí hay conexiones, ¿no? Porque en el plano espiritual no.
Espiritualmente no estamos pagando por lo que hicieron otros. Cada quien paga lo que se come, punto. Pero psicológicamente, por ejemplo, si tú perteneces a una familia en la que se ha normalizado la violencia, tal vez tienes un patrón ahí violento en Ya ti, de conducta, sí, de o aprendido, comportamiento. como sea. O si en el plano genético existen ciertas características del temperamento, pues también en eso hay que trabajar. Y que sí se hereda. Entonces, una misa de sanación intergeneracional, Es para pedirle a Dios la liberación de eso, ¿no? En exactamente, lo que a lo más mejor estamos anclados. en el plano histórico, psicológico, genético, que ahí depende mucho de la responsabilidad personal. Entonces, esa misa no es como para que mi familia arregle su vida, sino para que Dios me dé la gracia y yo me libere de lo que pueden ser lastres, pesos o desventajas desde ese punto de vista. Oye, en este punto, como, ¿qué opina la iglesia, por ejemplo, de las constelaciones familiares y todo esto? En la Iglesia Católica no hemos encontrado un pronunciamiento así oficial general, sino que en algunas diócesis contadas, como a mí me parece haber escuchado en la Arquidiócesis de Guadalajara, en algunos documentos pastorales, la advertencia, porque en algunas de estas sesiones ya no se trata, digamos, en algunas personas que las facilitan, no estoy generalizando, se desplaza el terreno de la terapia psicológica hacia lo que prácticamente son prácticas de sesiones espiritistas, ¿Ok? donde se habla o se invoca a personas que ya murieron y alguien de entre los que hacen la sesión se convierte en el canalizador, el que constela, se dice, con el papá o el abuelo que murió hace 20 años y te habla en su nombre. Entonces eso está un poquito a veces mezclado con creencias también espiritistas o reencarnacionistas, porque hay quienes, por ejemplo, piden a los usuarios o pacientes o clientes constelar con sus vidas pasadas. Y Sí. eso no va con la fe católica, la reencarnación, que lo podemos hablar en otro tema si quieres. Sí, creo que vale la pena porque de pronto hay mucha confusión, ¿no? En la actualidad es tanta la información que tenemos y los medios tan rápidos y prontos que no, hombre, tú búscame, yo te resuelvo todo. Y dices, pues sí, o sea, ¿será así de fácil, pues? No lo creo. La verdad es que Yo todo tiene una pienso razón de ser. que sobre todo la gente quiere es resolver su malestar, Claro. su cadena, no el vínculo, la cadena que te esclaviza. Las personas quieren estar mejor y por eso buscan lo que no lo han logrado tal vez de alguna otra forma. Y por otra parte, queremos soluciones ya, rápido, mágicas. Que no cuesten. Entonces se unen esos dos factores y por eso llega a ser arriesgado. Entonces, comentando lo que venía diciendo de que las enfermedades, los defectos o las discapacidades no son consecuencias de un pecado por un castigo No, o no, por no. algo así. Sí, es que sí deberíamos ser como muy puntuales en esa parte porque uno puede entender también que de pronto en una familia que nace un niño especial, ¿no? Y que hay de especiales especiales porque son complicaciones pues mucho más serias unas que otros y la verdad que la vida de esa familia se trastorna, Monty, Sí, totalmente, ¿no? cambia toda la Cambia, dinámica. modifica, es Sí, difícil, ¿no? Complejo, cansado, costoso y entonces, no, es que es una bendición. Entonces, de cambiar de maldición a bendición, pues no mejora ni empeora las cosas porque está lidiando con ello. Es simplemente un tema genético o de algo que pasó. Está comprobado científicamente por temas de efectos de guerras, de bombas, de cosas así, sí, que claro. se altera todo el ecosistema también. Hay que saber esto, que desde nuestra fe católica aceptamos el realismo de la naturaleza, de la biología, de lo que las ciencias nos describen. No podemos nosotros pasar por alto todo eso, como bien dice Oñi. Y como nos enseñó Jesucristo, el que es ciego de nacimiento no está así por castigo, pero en ese momento, en esa situación de oscuridad, Dios manifestará su gloria. Es bien bonito esto, tiene una carga poética, gráfica, porque gloria significa brillo. La ceguera es la ausencia de visión, la ausencia de luz. Y después de la sanación de ese ciego, Jesús explica, yo soy la luz del mundo. Entonces, en una situación, por ejemplo, como la que mencionas, nace un miembro de la familia con una desventaja, con una discapacidad, es el momento en el que la gracia de Dios se hace presente y solo por la gracia de Dios se puede aprender a lidiar con eso con valor, con entereza, con resiliencia y encontrarle un sentido. Además que ahorita que lo estabas diciendo, yo pensaba, ¿no? Siempre pienso como muy mundano, pero yo no me imagino que cuando Dios planeó venir acá a mandar a su hijo, dijo, a ver, ¿qué ocupamos? Mira, pues 3 muertos, 2 cojos y un ciego, ¿no? Para que quedara de manifiesto su poder, ya por su cara ya. Pero, o sea, soy yo como raro, pero no, es No, que más bien lo que ya había en la tierra, exacto, entonces Jesús vino a decir, es eso es. posible sanarse si ustedes creen y confían en mí. Ahora bien, hay que aclarar
poco tiempo que nos queda, hay que aclarar la exégesis o la explicación bíblica, por ejemplo, algunos salmos y algunos pasajes del profeta Isaías en particular, que dicen que Dios da la muerte y la vida, que Dios hiere y Dios cura, Mm. que Dios enferma y que Dios sana al ser humano. La razón de ser de esos textos corresponde a una época muy específica en la que el pueblo de Israel estaba rodeado de otros pueblos en los cuales se creía en diferentes dioses. Había un dios de la vida, un dios de la muerte, un dios de la salud, un dios de la enfermedad. Entonces, la manera en la que profetas como Isaías o los de la escuela de Isaías dicen que solo hay un solo Dios, es declarando que es el mismo Dios el causante de la vida y de la muerte, o de la enfermedad o de la sequía o de lo que sea. Es cuando se desplaza de la monolatría al monoteísmo. Quiero explicar estas Sí, porque palabras. sonó raro. Bueno, la monolatría es cuando un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, acepta que cada pueblo tenga su Dios, pero él, Israel, adorará a un solo Dios entre los muchos dioses que hay, ¿sí? O que pueda haber, ¿no? Como, ya se me olvidaron los nombres de los dioses paganos, pero supongamos de los dioses griegos, Zeus o Apolo o Mercurio, lo que sea, los dioses, el pueblo de Israel llega un momento en que deja de admitir la existencia de muchos dioses y dice solamente existe un solo Dios y eso se llama monoteísmo. ¿Qué es lo que nos rige ahora? Nosotros somos monoteístas, claro. Entonces fue como un decreto o cómo? No es que fue un cambio de conciencia, fue un cambio de Se espiritualidad, pusieron de de, acuerdo, entendieron que así era. poco a poco se fue dando esa concepción y de hecho pasó de ver, por ejemplo, de Israel al Dios como el Dios que nos favorece a la familia, se pasó de eso al Dios que favorece a nuestra raza, a nuestras tribus y después el Dios que favorece a toda la creación. Ok, sí. Se fue dando esa evolución. Al punto que, por ejemplo, 2 siglos antes de Cristo ya encontramos en libros como Segundo Macabeos declaraciones como que el Dios que creó el universo es el Dios que nos resucitará. Ok. Dios no es el que castiga, es el que ante la enfermedad da salud, da la salud, da la vida. Y Jesús mismo lo aclara después en el Evangelio cuando dice, ¿quién de ustedes, padres y madres de familia, le va a dar a su hijo de comer una serpiente o un escorpión? Bueno, en su sano juicio nadie, quizá tendrían que estar pasando una situación muy complicada para que eso sucediera, pero en conclusión, por ejemplo, para mí, la verdad es que yo creo que la mayoría de las cosas, no que no estoy convencido por experiencia personal, la mayoría de las cosas malas que nos suceden, nosotros las provocamos. O son decisiones que hemos tomado mal o decisiones que otras personas permitimos que tomen por nosotros, obviamente si ya somos adultos. Entonces yo personalmente creo que el castigo de Dios no existe. La ira de Dios, que todavía es como más fuerte, ¿no? Es que la ira de Dios se va a desatar, pues ánimas que no, porque si así sucediera, de verdad, nomás con hacerle así, se acaba toda la existencia. Y eso, Goñi, conecta con otro grupo de textos bíblicos que hablan del día del Señor y el Mm. día de la ira del Señor. Hay que saber esto también, a qué se refiere. Al final, nosotros los seres humanos somos frágiles. Y Cristo lo dijo con un realismo absolutamente adelantado a su época, cuando, por ejemplo, Él dice que el cielo, bueno, mejor dicho, las estrellas, la luna y el sol algún día se apagarán. Nosotros hoy sabemos científicamente que el Sol, la Luna, todo lo que hay en el universo físico tendrá una fecha, un momento en el que dejen de Se acabó existir ya de caducidad, o sí. dejen de funcionar. Exacto, tienen una fecha de caducidad, pero eso no se refiere, o sea, Cristo no lo dice de la manera de que Dios va a apagar el Sol, que arbitrariamente va a hacer que las estrellas caigan a la Tierra. Quédense oscuras, cabritos. No, no, no está diciendo Jesús por eso, sino para que se deje de creer en que el universo es eterno. Solamente Dios es eterno. Solamente Dios es seguro. Solamente Dios es Dios. Y por eso lo que digan los astros o lo que funciona en el mundo físico no tiene un valor absoluto. Pasaron muchos siglos hasta que los seres humanos, por la ciencia, demostramos esto, ¿eh? Sí, bueno, todos los que nos está tocando vivir en esta época debemos estar agradecidos de que ya nos tocó todo muy trabajadito, muy estudiadito y muy razonadito, porque antes, pues sí, a rajatabla te es el castigo divino y córrele Y para que no te todavía alcance. existe ese lastre cultural, Goñi, de muchas personas, tú no sabes en la dirección espiritual, la gran cantidad de personas que van conflictuadas porque sucedió algo en la familia, tal vez un revés económico, accidentes, separaciones Sí, sí, sí. familiares,
y quienes incluso son víctimas de la violencia y se preguntan por qué Dios nos hace esto, por qué Dios nos manda esto. Entonces es importante, a mí me toca, al menos yo lo intento hacer ahí en los espacios de escucha espiritual, quitar a las personas muchas de esas ideas que lastiman y que no liberan y que no sanan. Yo, por ejemplo, intento muchas veces ayudarles a hacer conciencia, primero que todo, que Dios no nos manda las cosas malas, sino lo bueno. Todo lo bueno que tenemos en la vida proviene de Dios. Y es para todos. Así es, y no las cosas malas. Por eso Jesús dice, si ustedes papás, aun siendo no los mejores papás del mundo, no le dan a comer a sus hijos piedras, pues Dios tampoco va a mandarnos maldiciones, solamente bendiciones. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. De ahí viene la fe de orar a Dios en nuestras dificultades, para que Él nos dé la manera de entender y empezar a ver lo bueno y cosechar todo eso bueno que ya Él sembró en el mundo. Sí, y yo creo que las personas que creíamos o creen o creerán otros de que Dios castiga o permite, que para el caso es lo mismo, es que pues no lo conocen. Entonces, Exacto. por eso vale la pena acercarse y darse cuenta que todo tiene Dios menos ser justiciero, moralista y vengador. Y sabes que todavía incluso en círculos y en espacios de conversación, personas de fe, incluso podcasts, yo he escuchado quienes insisten en que Dios pues nos hace entender, o Dios te manda algo para hacerte despertar, te manda Por una las buenas o crisis. por las malas, y así te va a ir la ira de Dios. Muchas personas lo dicen. Cuando Jesús dice que sus discípulos vamos a seguirle cargando con nuestra cruz de cada día, es porque Dios sabe que la vida humana ya es una vida crucificada. La vida humana ya es una vida atravesada por el signo del dolor y no hace falta que estemos buscando como en qué o por qué en algún momento, y a cada quien a su medida le corresponde un momento de reto, de dificultad. Yo no puedo medir la vida de Goñi, la vida del hermano de otro, diciendo que es una vida fácil. A cada quien le toca su vida Sí, claro, claro. con sus Totalmente de acuerdo. dificultades. Yo me acuerdo que me chocaba mucho cuando escuchaba, toma tu cruz y sígueme. Yo lo ligaba a la cruz de Cristo. Y no al contrario, o sea, ya cargó la cruz por nosotros y la cruz, pues lo que te está tocando, cuidar a un enfermo, entender a una persona que tiene un carácter complicado, ser generoso con la gente que lo necesita, no criticar, etc. O sea, es lo cotidiano, lo del día a día. Y en todo caso, si usted cree que Dios castiga, pues entonces ponga atención a ver cómo está viviendo. Me queda un último texto bíblico aquí en la lista, Vámonos. que es aquello que Jesús afirma, que no se mueve una sola hoja de un árbol sin que la voluntad del Padre así lo haya permita. permitido. Lo permita. Hay quienes entienden eso como que todas las hojas de los árboles se mueven porque Dios está queriendo que se muevan. El detalle está en que Dios quiere, Dios acepta que en el mundo hay árboles que mudan de hojas. Que se muevan solitos. O sea, exacto, Dios ya determina, Dios ya dictamina que la naturaleza tenga una manera de funcionar, y aunque su realidad es frágil o imperfecta, Dios está al pendiente y su amor nos asiste. Y Dios, sobre todo, se compadece de nosotros los humanos. Por eso Cristo lo que hizo en su vida no fue castigar, fue sanar, fue aliviar, fue consolar, fue resucitar a incluso a las personas que estaban en un momento así de crisis o de prueba. Y además, bueno, la naturaleza se comporta como naturaleza. Exacto. No nos olvidemos, también el apóstol San Pablo lo menciona, que la naturaleza está herida por el pecado. También muchas veces nosotros los seres humanos hemos provocado catástrofes, Sí. hemos provocado cambio climático. Yo no sé si tú recuerdas algún caso en particular, pero a mí ahorita se me vienen a la mente dos de ellos, uno en América y otro en Europa. A ver. Bueno, incluso en Tierra Santa. En América, así como en África, había manadas grandes, así ya ves que en África van los antílopes, iban los bisontes y otros animales. En América había búfalos que iban desde el norte hacia la parte meridional, ya hasta México y un poco más abajo. Los búfalos migraban por todo el continente, desde el centro hasta el norte. ¿Y por qué ahora no hay? Porque no los echamos. Así es. Claro. Llegaron los europeos con los caballos, cazaron a los búfalos y se acabó los búfalos. Sí, están en pieles, en casas y en castillos, y en vaya usted a saber. No. Otro ejemplo, el ejército, o se llamaba como la flota invencible o algo así, que el rey Felipe II mandó talar árboles para hacer un montón de barcos y hacerle la guerra a la reina Isabel. Esos árboles estaban
hoy creo que es una región de Navarra, España, las Bardenas, era un bosque, ahora es un Ujú. desierto. Claro. Talaron los árboles, ya no se pudo recuperar el ecosistema y ahora es un desierto, pero de arena que parece en dunas, incluso de arena ahí. Sí. Y eso no fue un castigo de Dios, fue una decisión del hombre. Y así como también el cambio climático con las emisiones de CO2 y todo. Entonces, ¿hasta qué punto? Sí, definitivamente, digo, no sé qué opine usted, pero seguramente estará de acuerdo con nosotros de que pues Dios no castiga, ni permite, simplemente que nos mandó un país, a un mundo, a un planeta, que lo habitáramos, que nos pusiéramos de acuerdo, nos dio la capacidad de dominarlo, no de acabárnoslo, sino dominarlo, pero como que entendimos las instrucciones mal. Sí, sobre todo pensemos que hay cosas que pasan en el mundo que Dios no quiere que sucedan. Existe también la visión de que todo pasa porque Dios quiere, pero hay algo que sucede que Dios no quiere y es el pecado, aunque no Sí. te guste la palabra, Sí, no me gusta ni me va la a gustar, maldad. pero pues seguramente porque la utilizo mucho, la cometemos igual que todo, la falta o lo que sea. Pero mire, esto más que ser un tema moralista, es un tema realista en la época en la que nos encontramos, es cuidarnos, protegernos, hacer lo que tenemos que hacer, cuidar todo, porque la verdad, un simple papel que tiramos en la calle, una bolsa de plástico, algo que no reciclamos o etc., pues tiene una consecuencia, sobre todo en todos los temas naturales que hemos visto. Obviamente los terremotos, los temblores, pues es un tema que está interno de placas tectónicas y más, que pues nosotros no podemos. Sin embargo, se nos ha permitido tener la capacidad a los seres humanos de crear una alerta sísmica que te avisa un minuto, aunque sea antes, pues para que salgas corriendo, ¿no? Entonces, cada quien que haga lo que tiene que hacer. Igualmente en el ecosistema humano, o sea, la cochinada que tú metes en tu cuerpo físicamente, gráficamente, en lo que tu mente se nutre, lo que tu cuerpo se alimenta, busca mucho también ser responsable. Lo que le dices a los demás. A veces una separación familiar, un problema de salud personal, no es por un castigo divino, es porque es un descuido que hemos hecho progresivamente, crónicamente, a nuestro ser, a nuestras relaciones, y por eso vale mucho la pena que nos revisemos. Así que en conclusión de este episodio, Goñi, ¿qué podemos decir? Pues que Dios no castiga. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que no se... Fíjate, cuando la gente dice, es que si Dios quiere, digo, Dios siempre Claro, quiere lo bueno para lo nosotros. mejor. Nosotros somos los que nos resistimos y nos damos la vuelta y nomás al ratito, déjame ir un rato allá y luego yo te aviso. No, hay que ser conscientes y pues sobre todo que nunca se nos olvide que entre el cielo y el suelo Está Dios. Y te agradecemos por formar parte de esta conversación con nosotros. Acuérdate que cada semana tenemos un episodio. Suscríbete al podcast de Monty y Goñi y no te lo pierdas en el canal de YouTube oficial. Padre Monty. Y en Spotify. Padre Monty Oficial y en Spotify. No los ha subido, ¿eh? Hasta la próxima. Adiós.